Bienvenidos a todos quienes están llegando en este momento. Bienvenidos también a los que están viendo esta grabación en el Facebook. Bienvenidos y buenas noches. Vale, está. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Feliz viernes. Buenas noches, gracias a todos de República Dominicana. Buenas Excelente. noches, de Perú. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches. Préstate los míos, mientras que yo casi no lo uso. ¿Lo limpias bien? Mientras compramos. Buenas noches, Pastor Nathan. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, desde Venezuela. Excelente. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar en algunos minutos. Gracias por su paciencia. ¿Cerraron el banco ya? Yo sí creo. Va a llamar. Pastor Natán, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo está usted? Gracias al Señor, Dios tiene todavía con la vida, con el salud, agradecido. Muy bien. Sí, mi Excelente. pastor, ¿usted cómo le encuentra? Excelente. Bien, Pues, bien. estoy emocionado de verlos otra vez este domingo. Chuta, quizás que no sea, mejor no digo nada. Pues hablemos después. Ya, listo, listo. Buenas noches, mi hermano, buenas noches. Y buenas noches, Pastor Natán. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está usted? Mirando una Todo conferencia. bien, mi pastor, Buenas bendiciones. noches, querido pastor, muy buenas noches y queridos hermanos, muy buenas noches. Igualmente. Buenas noches, pastor y hermanos. Buenas noches. Carta a los hebreos. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo desde la Ciudad de México, Pastor Natán. Muchas gracias. Buenas noches.
Estamos esperando un poco más. Ujú. Todos están llegando. Bienvenidos. Buenas noches. Siéntense en la... Hermano, está muy buena noche, que Dios le bendiga. Igualmente, gracias. Estamos aquí en la sala ya viendo. ¿Qué más, Pastor Nathan? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien, Pastor, me alegra volverlo a ver. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, Pastor, pero todavía ahí lo llevo en el corazón. Excelente. A usted también en lo mío. Muchas gracias, Pastor. Estaré atento a su charla. Excelente. Estoy emocionado. Me encanta el libro de Hebreos. Pues, a propósito, si tienen sus Biblias, pueden abrirlos a Hebreos 4, porque vamos a estudiar un poco de Hebreos 4 después de una introducción. La de Inglaterra y la de Suiza. Ok, un minuto más, creo. La Biblia que Bienvenidos. más me gusta de Hebreos 4 es el 12. El número 12, Pastor, me gusta a mí mucho. Sí, pues hay tantos capítulos muy, muy hermosos aquí en este libro. Es una riqueza, es una mina de riqueza. Sí. Pastor Nathan, ¿me podrá darme el capítulo? Sí, al capítulo 4 de Hebreos. ¿Verso? Un momento, un poco de ruido aquí. Empezando con el primer versículo. Pero más adelante vamos a hablar acerca de eso. Ok, muy bien. Creo que podemos arrancar esta charla esta noche. Entonces, antes de empezar formalmente, quiero darles la bienvenida a todos ustedes aquí en la sesión de Zoom y también a los que están viendo esta grabación, esta transmisión en el Facebook. Bienvenidos. Somos una obra de Academia Cristo y predicamos y enseñamos y capacitamos en la Biblia porque sabemos que en Cristo tenemos la paz, en Cristo tenemos el descanso, el reposo que la Biblia nos enseña. Como vamos a ver en esta serie de Hebreos. Soy el profesor Nathan Schulte. Yo tengo el privilegio de ser parte del equipo de Academia Cristo y me radico en Quito, Ecuador. Ya tengo unos 3 años y medio aquí en el hermoso país. Conozco a algunos de ustedes, pero no a todos por las clases que doy. Y a veces converso con ustedes cuando quieren plantar iglesias y empezar grupos, porque eso es el propósito de Academia Cristo. Entonces, hoy vamos a empezar una mini serie de charlas acerca de la carta a los Hebreos. Vamos a tener 3 charlas sobre Hebreos. Obviamente hay más información, hay como 13 capítulos aquí y cada capítulo es una riqueza, cada capítulo tiene mucha información, muchas conexiones, muchas lecciones para nosotros, mucho amor de Dios hacia nosotros. El propósito de este estudio es
darnos un poco de espacio, a darnos un poco de aprendizaje para aprender un poco más de este libro. Y si ustedes quieren leerlo, estudiarlo, pues excelente. Espero que estas charlas ayuden en ese aprendizaje suyo. Después de la clase o después de esta charla voy a mostrarlos en el sitio web donde pueden encontrar más recursos para estudiar hebreos. Vamos a empezar con una oración. Dios Padre Celestial, sabemos que nuestra alma solamente descansa en ti, porque en ti tenemos la paz, en ti tenemos la salvación, en ti tenemos la gracia que necesitamos tanto por los méritos y la obra de Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos en este estudio a estudiar tu palabra, entenderla un poco más, apreciarla y usarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Para empezar, siempre es bueno pensar en el contexto de una carta, de un libro de la Biblia. Y yo quisiera contarles una historia imaginaria de este hombre que vemos en la pantalla. Digamos que esta persona es Antonio y es uno de los recipientes, los primeros destinatarios de la carta a los hebreos. Entonces, esto es Antonio, es un judío que se convirtió a ser un creyente en Jesús y vive en Roma, Italia, en el primer siglo, algunos años después de, pues algunos años, algunas décadas después de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús en el cielo. Y él vive en el segundo piso de un edificio deteriorado, en un barrio pobre en Roma, la capital del imperio. Y imaginemos que Antonio está muy triste, está en su departamento, está muy deprimido, está solo, no hay mucha luz en la habitación y las paredes no son muy gruesas, entonces él puede escuchar el bebé que está llorando en el departamento del vecino. También se escucha el ruido de la calle, algunos soldados están pasando por la puerta y Antonio está allí en su mesa pensando, reflexionando. En la mañana, esa mañana su jefe se estaba burlando de Antonio. De hecho, pensaba que su jefe no sabe mucho de cristianismo y piensa que Antonio pues no le gusta para nada. Entonces, está muy triste por ese asunto porque antes trabajaba en un taller próspero en el barrio de los judíos y ahora está en el mercado trabajando con las frutas podridas y no gana mucho dinero y piensa en las burlas y las críticas de su jefe y de hecho tenía ganas de pegarlo, pero recordaba las palabras de Jesús que decía, si alguno te golpea en un mejilla, preséntele también la otra. Y en ese momento en la mesa, pensando en su día, le pide a Jesús perdón por sus pensamientos negros. La persecución en esa ciudad está creciendo poco a poco y muchas personas tienen mucho miedo. De repente empieza a reflexionar sobre su familia. Su abuelo era el jefe de la sinagoga de los judíos y él, su abuelo, casi murió cuando le dijo, cuando tenía 17 años, que se convertía al cristianismo. Y por eso la familia lo rechazó completamente y perdió todas sus relaciones familiares, aun cuando está caminando en la calle y ve a su hermano o a su padre, lo tratan como si fuera un desconocido o peor. Y tenía que salir del barrio, tenía que salir de la casa de su padre para buscarse la vida. Él, Antonio, pertenece a un grupo pequeño de alrededor de 20 creyentes
Y a veces hablan acerca de el creciente abuso en la calle. Ellos tienen más miedo, más preocupación y de hecho tienen más dudas. Al principio, Antonio pensaba que tendría gozo y sentimientos alegres siempre. Cuando se convirtió, fue una parte muy alta de su vida. Y pues él sabía un poco de las escrituras y supuestamente la autoridad, toda la autoridad le había sido dado a Jesús, pero todavía sufre, todavía padece problemas. Y muchos de los miembros de las iglesias en Roma estaban desalentados, sin ánimo, con muchas dudas. Y tenían la pregunta, ¿Dios nos está escuchando? Y esas dudas los llevaron a la nostalgia. Antonio echaba de menos los festivales que había celebrado con la familia, echaba de menos a los miembros judíos de su familia y de hecho había faltado algunas de las reuniones de adoración en su grupo pequeño de cristianos. Él se enfriaba, se sentía amargo, estaba triste. Y de hecho, esta noche iba a faltar otra vez, pero había escuchado de una carta nueva y tenía curiosidad. Entonces fue a la casa donde se reunían los miembros, era la casa de un miembro y todas las personas ahí en la sala estaban cansadas y agobiadas y tristes y calladas. Y de repente el líder entró con gozo y brillo en sus ojos, estaba alegre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ese líder estaba emocionado de leer la carta que había recibido. Iba a ser perfecto para su grupo pequeño y se puso de pie y empezó diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y tal vez algunos de ustedes reconocen esas palabras. Eran las primeras palabras del libro que estamos estudiando, la carta a los Hebreos. Y eso nos da un poco de una introducción con esta historia imaginaria. Voy a explicar las conexiones que tiene con el libro en las siguientes diapositivas aquí. Entonces, la carta a los Hebreos que tenemos, hablemos acerca del propósito de ella. Es una palabra de exhortación. Queremos recordar que el autor de la carta está amando a sus oyentes, quiere darles ánimo, quiere exhortarlos. Es una palabra de exhortación. En un sentido, tiene muchos paralelos con un sermón. Es como un discurso. De hecho, les animo a escuchar toda la carta a la vez, pues tal vez esta semana o este mes. Pueden encontrar la carta en el YouTube y pueden escuchar. Toma menos de 1 hora para escuchar toda la carta de los Hebreos. Y el mensaje es que no se caigan de la fe en Jesús. Ese hombre Antonio, del que hablé de la historia, estaba sin ánimo. Estaba a punto de caerse de la fe, como muchos de sus comiembros de la iglesia. Y esta carta a los Hebreos es perfecto para ellos, porque quiere animarles. ¿Cómo? Con el tesoro que tenemos en Cristo. El tesoro que tenemos en Cristo. Entonces, en cada capítulo, ustedes van a ver, Cristo es el mejor. Cristo es perfecto para nosotros. Cristo es el mejor. Cristo es nuestro tesoro. Y ese mensaje nos plantea la pregunta, ¿y ahora qué van a hacer con este tesoro? Entonces, les anima a las personas leyendo esta carta a no caerse de la fe. Y el contenido es Cristo, el contenido es Jesús y la salvación que tenemos en Él.
No sabemos exactamente quién es el autor de esta carta. No se menciona el nombre del autor. Entonces necesitamos ser un poco como detectives cuando leemos, si queremos investigar un poco acerca del autor. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3, él se incluye en un grupo de personas que oyeron el evangelio de otras personas. Entonces, eso nos da una pista de quién era el autor. Por ejemplo, muchas personas pensaban que el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos. De hecho, en muchas de la historia de la iglesia pensaban eso. Pero versículos y pistas, como vemos aquí en capítulo 2, versículo 3, nos desvían de ese pensamiento porque Pablo en sus cartas muchas veces resaltó el hecho que él había recibido el evangelio directamente de Cristo. Entonces, él no decía que había recibido de otras personas, no había estado allí. Entonces, este autor, pues, conocía a personas como Timoteo y otros de los personajes del Nuevo Testamento, pero pues todavía no tenemos el nombre. A personas como Martín Lutero sugirió a Apolos. Si ustedes recuerdan quién era Apolos en el Nuevo Testamento, era un judío elocuente que encontramos en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y se describe como un judío elocuente. Y vemos una conexión con la carta a los hebreos porque si han leído la carta van a ver que, wow, esta persona es inteligente, es elocuente. También se describe en Hechos como un hombre poderoso en las escrituras. También vemos una conexión con Hebreos porque cita muchas veces pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, otro paralelo, otra conexión. También en Hechos describe a Apolos como instruido en el camino del Señor y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces, hablaba acerca de Jesús. Y Hebreos seguramente habla acerca de Jesús en cada página. Entonces, algunas personas piensan que el autor era Apolos, pero realmente no sabemos, pero sí sabemos que el autor de la carta a los hebreos era el Espíritu Santo, porque nos da la riqueza de la gracia de Dios que encontramos en toda la Biblia. Los destinatarios tampoco sabemos con certeza. Ellos tenían una conexión con el Antiguo Testamento, por eso en la historia con Antonio hablaba acerca de su conexión con la familia judía y él había salido de una sinagoga. Tal vez había muchas personas judías en ese grupo o dentro del grupo de los primeros destinatarios. Otra vez tenemos una pista en el último capítulo que dice los de Italia. Entonces, la persona, el autor, pasa saludos de los que eran de Italia. Entonces, algunas personas piensan, tal vez envió la carta a Italia, tal vez a Roma. Por eso dije que Antonio era de Roma, pero realmente no sabemos. Pero era la costumbre en ese entonces copiar las cartas de la Biblia y compartirlas con los demás. Entonces, seguramente, eventualmente, las iglesias en Roma, en Italia, recibieron la carta a los hebreos. Y también sabemos que había un poco de persecución, pero parece que en ese momento no había llegado a su máximo punto. La fecha, muchas personas piensan que era entre 60 y 70 años después de Cristo. ¿Por qué? Porque
no se menciona la destrucción del templo. Entonces, ¿por qué tiene que ver la destrucción del templo con esto? Pues en Hebreos habla mucho acerca de lo que pasó en el Antiguo Testamento y su propósito. Entonces habla acerca de los sacrificios, habla acerca del templo, habla acerca de otras cosas relacionadas con el Antiguo Testamento y enseña cómo apuntaban a Cristo. Entonces, muchas personas piensan que si el templo, con la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, hubiera sido destruida, habría usado esa evidencia como parte de su argumento en su carta. Pero, pues, es un punto válido y bueno, y me gusta, pero realmente no sabemos tampoco. ¿Alguna pregunta antes de ir a Hebreos 4, 1 a 11? Una pregunta acerca de la introducción de la carta a los Hebreos. ¿Ok? Si no, vamos a seguir. ¿Alguien quisiera leer 1 a 11 por nosotros? Yo, pastor. Buenas noches, bendiciones, pastor. Buenas noches, adelante. Por eso temamos, mientras tengamos todavía la promesa. Perdón, ¿quién va a leer? No veo su nombre en mi pantalla. Yo, Ana Lucía. Sí, Ana Lucía, adelante. Gracias. Buenas noches. La palabra de Dios dice en Hebreos 4, 1, 11. Por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros mismos que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando le oyeron, no lo acompañaron por fe. Amén. Sí, pues muchas gracias. ¿Quieres seguir? Ana Lucía, por favor. Pero los que creímos, hemos entrado en el reposo conforme a lo que él dijo. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así, el séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Sí. Gracias. ¿Alguien más quiere leer este versículo 5? Pastor, yo. Pastor. Sí, diga su nombre, por favor. Gracias. Luz Estela. Sí, adelante, Luz. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Sí, y siga, por favor. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos, pues, entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Sí, muchas gracias. Entonces, estamos en Hebreos capítulo 4, viendo un poco más de cerca los primeros 11 versículos. Muchas gracias a los
lectores. Muchas gracias. Vamos a regresar a los primeros versículos para tomarlas en partes. Entonces vamos a ver los primeros 3 versículos aquí. Esta es otra versión que tengo aquí. Cuidémonos, por tanto, que no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Porque el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Más adelante vamos a hablar acerca del reposo que encontramos aquí en esta sección, pero lo que vemos en estos primeros 3 versículos es una dura prédica de la ley. Y de hecho, cuando lean todo el libro de Hebreos, van a ver algunas secciones muy, muy duras. Una dura prédica de la ley. Porque sabemos que la Biblia, el mensaje de Dios, consiste en 2 mensajes. El mensaje de la ley de Dios y el mensaje del evangelio de Dios. Los 2 son de Dios, los 2 son buenos y necesitamos los 2, pero tienen propósitos distintos a cada mensaje. La prédica de la ley es lo que nos hace sentir tristes, nos hace confesar nuestros pecados, nos hace sentir miedo. Y es importante porque nos prepara para el mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas secciones? Pues queremos usarlas en nuestras vidas para ver nuestros pecados, para confesar nuestros pecados. Y de hecho, estas partes muy, muy duras de la ley nos preparan para las partes más dulces del evangelio. Entonces, no queremos ablandar las partes duras de la palabra de Dios y de Hebreos que tenemos aquí enfrente de nosotros, porque no queremos ablandar el evangelio, porque trabajan juntos. Cuando estamos desesperados y no tenemos esperanza en nosotros mismos, Dios viene con el mensaje de la esperanza en Jesús. Otra cosa que podemos aprender de los primeros versículos es lo que vemos en la imagen aquí. Tenemos algunos pastores con su rebaño de ovejas o cabritos. Y el primer versículo dice: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Me gusta la actitud que tenemos en este versículo, porque es una actitud de un buen pastor. Es la actitud que Jesús nos tiene, porque Él nos busca. Él nos buscaba con su palabra. Él nos buscaba con otras personas, llevándonos su palabra, llevándonos al bautismo, llevándonos al sacramento de la Santa Cena. Y nosotros también queremos tener la misma actitud. Tal vez algunos de ustedes son líderes de grupos o de iglesias o de familias. Trabajan con algunas personas con la palabra de Dios y queremos preocuparnos del cuidado espiritual de cada uno de ellos. No queremos ser como un pastor que diga: pues tengo un rebaño de 100 ovejas, si se me pierde una, está bien, tengo suficiente. No, una actitud de un buen pastor, un buen líder, es buscar a las ovejas descarriadas, a las ovejas perdidas. Y creo que es
un punto importante para nosotros en Academia de Cristo, porque pues algunos de ustedes, especialmente los que están en la sesión de Zoom, saben los propósitos de Academia de Cristo, saben las metas y nuestras oraciones para Academia de Cristo y para los estudiantes, pero a los que están viéndonos en el Face, tal vez no saben nada de Academia de Cristo. Somos una academia de capacitación bíblica. Queremos enseñar a personas a leer sus Biblias fielmente, interpretándola bien, y también queremos capacitar a personas a llevar la palabra de Dios a otras personas. E inclusive algunos de nuestros estudiantes están empezando sus propios grupos y iglesias y congregaciones. Y si ustedes quieren estudiar más la palabra de Dios, búsquenos, descarguen la aplicación. Tenemos muchos recursos en academiacristo.com. Ok, algunas preguntas sobre los primeros tres versículos. Pueden levantar la mano si la tienen. Jair. Profesor Natán, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Les saludo desde acá, desde Colombia, en Bogotá. Mi pregunta es la siguiente. Se dice que Jesús es el reposo del pueblo de Dios. Porque muchos hoy por hoy todavía guardan el día sábado como si significara precisamente un día como tal. Pero ¿por qué razón se dice que Jesús es nuestro reposo? Sí, excelente. Y pues espere por algunos minutos más porque la próxima sección se trata exactamente con esa palabra y tenemos una diapositiva acerca del día de reposo y su conexión con Jesús y su conexión con todas las veces que se menciona el día de pues, el reposo, el descanso en la Biblia. Entonces, buena pregunta. Espere un minuto más. Gracias, profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta sobre lo que hablamos en la primera sección? Ok, vamos a seguir. Aquí tengo un hilo rojo aquí. Y de hecho, eso nos enseña acerca de algunos de los temas, algunos de los puntos, algunas de las conversaciones en la Biblia, porque algunos de los patrones en la Biblia, profecías también, porque cuando leemos la Biblia, vemos algunos temas que aparecen una y otra vez, en el principio, en el medio y en el fin. Y queremos seguir algunos de los hilos para entender cómo pasó y qué aprendemos a través de los años en la Biblia. Por ejemplo, tenemos la esperanza que tenemos en Génesis. Cuando Adán y Eva cayeron en la tentación, pecaron, Dios explicó las consecuencias de su pecado y también explicó o les anunció el evangelio, que él iba a enviar a una persona que iba a destruir las obras del diablo. Entonces, pues es la simiente de la mujer. Entonces, podemos ver en algunas ocasiones a través de la Biblia, en muchos libros, esa esperanza. Ok, alguien va a venir, alguien va a venir, alguien va a venir para rescatarnos. Y finalmente vemos el cumplimiento en Jesús, quien destruyó el poder del diablo. Es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser algunas de las ilustraciones que vemos a través de la Biblia. La ilustración de un rey que gobierna bien. Entonces Dios había prometido un rey eterno, bueno. Entonces los israelitas tenían muchos reyes. Algunos eran buenos, otros malos. Y todos murieron. Entonces
aprendieron un poco más acerca de esa ilustración y Dios a través de la Biblia seguía prometiendo un rey. Y finalmente tenemos el rey perfecto en Jesús. También podemos hablar acerca de los sacrificios. Los sacrificios apuntaban a Cristo. Los sacrificios ocurrían una y otra vez, año tras año tras año, siglo tras siglo tras siglo. A veces me gusta hablar acerca de los hilos, los temas, estos puntos que ocurren en la Biblia como las conversaciones en la Biblia. Entonces, Dios empieza una conversación acerca de los reyes en el principio y pues termina la conversación con Jesús. Empieza una conversación acerca de los sacrificios y a través de las páginas de la Biblia aprendemos más acerca de los sacrificios y cómo se conectan a Cristo. Es una conversación que se crece y elementos se agregan a la conversación también. Y de hecho, eso es lo que pasa con el tema del reposo que vemos aquí en Hebreos. En la sección muy pequeña que vimos muchas citas bíblicas acerca del reposo. Uno de ellos era Génesis 2, 3 a 4. Y eso fue inmediatamente después de la creación del universo. Y Dios dice, pues la Biblia dice aquí, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Entonces vemos el primer ejemplo de descanso, de reposo. ¿Ok? Pues eso es el comienzo de la conversación. Entonces, vemos el tema, vamos a seguir el hilo y vamos a ver qué aprendemos a través de las páginas de la Biblia sobre este patrón, este tema de reposo, de descanso. Entonces, vemos en Éxodo 20, los 10 mandamientos, cuando Dios dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Entonces, vemos que Dios quería que los israelitas adoraran los días sábados. Vemos otra parte de la conversación. Y ojo aquí, muchas personas se quedan con este versículo, no escuchan el resto de la conversación. Es importante escuchar toda la conversación o vamos a malentender algunos puntos. Pasa en la vida todo el tiempo. Estamos pasando a alguien en la calle y esa persona está hablando con otra persona y escuchamos una partecita de su conversación y podemos sacar conclusiones muy ajenas de lo que estaban hablando exactamente. Entonces, cuando hablamos del reposo, cuando hablamos del día sábado, obviamente queremos escuchar esta parte de la conversación de Dios que Dios tiene con nosotros, pero también vamos a escuchar el resto también y lo vamos a hacer en este momento. Entonces, Dios pone énfasis en el reposo, el descanso. Es como una meta, es una esperanza en nuestro futuro, en el futuro de las personas creyentes en Él. Entonces, seguimos un poco más. Y en Josué, ¿quién es Josué? Josué fue el líder quien ayudó a los israelitas a entrar en la tierra prometida. Y dice aquí, así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Encontramos descanso aquí. Y fue un descanso muy bueno para los israelitas en ese entonces. Habían esperado años para ese descanso.
habían vagado en el desierto por 40 años, habían estado en Egipto por 400 años, necesitaban descanso. Y parte del descanso que Dios les había prometido a su gente era el descanso que encontraron en la tierra prometida, física, aquí. Entonces, había descanso, había reposo. Oh, interesante. Pero no fue todo el reposo o el cumplimiento más grande, más importante del reposo que los creyentes tenemos en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante, y vamos a ver este versículo, y este versículo también fue citado en la sección pequeña de Hebreos 4 que vimos, y dice, así que en mi enojo, Dios está hablando, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Entonces Dios está hablando acerca de los que no obedecieron, quienes se alejaron de Él, y decía que no iban a entrar en su reposo. Entonces, interesante, años después de entrar en la tierra prometida, Dios todavía está hablando acerca de descanso y reposo. Entonces, eso quiere decir que el descanso que encontraron en la tierra prometida no era todo, no era todo, había más. Y el autor de Hebreos habla acerca de eso, hace la conexión. Dice, por siguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el reposo que encontraron los israelitas en la tierra prometida no era todo, no era todo. Nosotros encontramos el reposo esperado aquí en las palabras de Jesús. Jesús dijo, vengan a mí. Dijo esto en Mateo 11:28. Vengan a mí, dice Jesús, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Oh, ahora estamos llegando a un conocimiento mayor de qué es el descanso, qué es el reposo prometido que Dios había hablado. Espero que hayan visto un poco más de la conversación. Entonces empieza en Génesis y va creciendo, es una conversación. Y pues cuando estudiamos la Biblia en esta manera, no queremos alejarnos de la Biblia. Necesitamos dejar que la Biblia se interpreta a sí misma. Y eso es lo que está haciendo Hebreos. Hebreos está haciendo las conexiones por nosotros. Nosotros solamente estamos poniendo en una fila estos versículos y estos puntos aquí. Y tenemos un poco más aquí en Romanos 4:6-8. Explico un poco más el reposo que tenemos en Jesús. Y habla un poco acerca del trabajo. No estamos hablando de trabajo que tenemos durante la semana, trabajo en una tienda o trabajo como ingeniero, trabajo como cocinero o trabajo como transportista. No estamos hablando acerca de ese trabajo aquí. Este versículo, esta sección habla acerca de personas quienes piensan que pueden ganarse a favor de Dios a través de sus obras, a través de su trabajo. Entonces, habla aquí, Romanos 4:6-8. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Muchas palabras ahí, vamos a ir poco a poco. Al que no trabaja, entonces no está confiando en sus obras para la salvación, sino que cree en el que justifica. ¿Quién es? Dios. Cree en Dios que justifica. ¿Qué quiere decir justificar? Justificar quiere decir declarar inocente. Declarar inocente. Básicamente perdonar al malvado. Nosotros, los que no merecemos nada de Dios. Dios justifica al malvado y se le toma en cuenta la fe como justicia. Entonces somos perdonados. David dice lo mismo cuando habla de la dicha
de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, el perdón. Cuando hablamos acerca del descanso y reposo, es bueno pensar en descanso físico. Pues podemos imaginar tal vez un trabajador en una mina trabaja 7 días a la semana y no tiene descanso, y esa persona, y pues básicamente todos nosotros cuando nos envejecemos, pensamos en el descanso físico y vamos a tener descanso físico en el cielo completo y prometido por Dios. Y eso es bueno, es una esperanza buena. También podemos pensar en un descanso emocional. Tal vez muchos de ustedes, nosotros, hemos sufrido mucho traumas emocionales durante los pasados 2 años o algo así. Y es bueno pensar en el reposo del descanso que tenemos, el descanso emocional que tenemos en Cristo ahora y más en el cielo. Pero el corazón del asunto, el meollo, es un descanso espiritual. El perdón que tenemos en Cristo, el perdón gratuito por Jesucristo que tenemos. De hecho, eso es el corazón, y todo el descanso, todos los tipos de descanso vienen de ese corazón. Entonces, el corazón del perdón que tenemos en Cristo, ese descanso espiritual, radia a otros tipos de descanso que tenemos. Ok, algunas preguntas. ¿Cuáles son sus preguntas sobre este punto acerca del descanso que encontramos en Jesús y ese patrón que vemos a través de la Biblia? Pueden levantar sus manos. Diana. Sí, yo más que nada un comentario a ver si estoy entendiendo bien. Hebreo lo que nos presenta a nosotros como creyentes, que Jesucristo es nuestro descanso en el sentido en todo, engloba todo, redondea todo. Nunca el Señor habla de nosotros en el descanso en la tierra. Él nos dice que vamos a tener aflicciones y luchas acá, pero Él nos deja su paz para que estemos tranquilos, y nuestra esperanza es el descanso en Él, en la vida eterna, ¿verdad? En lo que por fe nosotros creemos que llegado el momento nuestras obras acá en la tierra se van a terminar. Y Él nos otorga el descanso a través de la fe. Acá decía usted la palabra que leía, bienaventurados los que les son perdonados, los que son justificados, que son perdonados, los malvados. Nosotros fuimos los malvados, todos, que antes de que conocer a Jesucristo y de reconocer que somos malvados y que estábamos perdidos, el Evangelio nos muestra que la ley nos muestra que necesitamos un Salvador, y el Evangelio nos muestra que lo tenemos por intermedio de la fe. Así que es preciosa la palabra y es muy interesante, y no hay muchas preguntas, pastor, porque usted lo está explicando perfecto para mí. Así que quería hacer este comentario de lo que estoy entendiendo, y bueno, si hay algo para que me pueda corregir, lo voy a estar escuchando. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, pues usted tiene razón. No queremos pensar en la tierra como si fuera el cielo. Entonces no vamos a esperar el cielo aquí en la tierra, pero sí podemos darle gracias a Dios por los descansos pequeños que tenemos aquí. Entonces le doy gracias a Dios cuando descanso bien en la noche. Eso es una bendición de Dios. Pero siempre queremos tener en mente, como usted dijo, la bendición más grande y más
pues más grande es el perdón que tenemos en Cristo, ese descanso que tenemos en Cristo. Y de hecho, nosotros podemos dormir bien ahora porque tenemos ese descanso muy, muy grande, el perdón de los pecados. Gracias. José Alfredo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Con relación al tema, me llama la atención en el Génesis, Dios descansa el séptimo día. Ya en Pentecostés, los apóstoles y los seguidores estaban en Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Eso fue un domingo. De ahí en adelante ya hubo transición del sábado al domingo que celebraron los cristianos. Mi pregunta es, ¿ahí no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con el descanso físico, sino ya con la conmemoración del Pentecostés? Sí, muchas gracias. Entonces, hoy en día no queremos relacionar nuestra costumbre de tener servicios de adoración los domingos como si fuera un nuevo sábado, un nuevo mandato de los días sábados, de los días de reposo, porque nosotros en Cristo, y pues probablemente eso sería un poco más larga la conversación, nosotros en Cristo en el Nuevo Testamento queremos reunirnos, queremos estar alrededor de la palabra de Dios, queremos animarnos los unos a los otros en la palabra de Dios. Entonces nos reunimos, pero tenemos la libertad de escoger el día y la hora y el lugar donde queremos adorarle a Dios públicamente y en un grupo. Muchas personas ahora están haciéndolo en sesiones de Zoom, otras personas en casas, otras personas en parques, otras personas en edificios edificados específicamente para servicios de adoración. Tenemos mucha libertad hoy en día en la libertad que tenemos en Cristo. Muchas gracias, José. Buenas noches, pastor. Sí, adelante. Yo soy Marta Menostre de acá de Colombia. Bienvenida. Pues yo lo que entiendo es que Dios mandó a su Hijo para llevar todas nuestras cargas y para darnos libertad y darnos el descanso, darnos el descanso en Jesús. Que todo lo que nosotros tenemos, las aflicciones, los problemas, todo se lo entregamos en las manos de Jesús. Y Él nos da el descanso para seguir llevando la vida cristiana. Por eso tenemos la libertad de decir que descansamos en el Señor Jesús para la vida eterna también. Es lo poquito que yo he entendido. Sí, sus comentarios me recordaban acerca del capítulo 8 de Romanos capítulo 8, que habla acerca de cómo la creación gime, cómo nuestros cuerpos gimen, tenemos problemas en esta vida y tenemos las promesas que Dios nunca nos va a abandonar, nada va a apartarnos del amor de Cristo y Él va a usar todas las cosas malas en nuestra vida para el bien. Es increíble el capítulo 8 de Romanos y pues léalo muchas veces, es bueno. Muchas gracias, Marta. Bueno, gracias. Félix. Yo estoy comprendiendo de que están hablando aquí de una iglesia visible y de una iglesia invisible. La iglesia invisible es la que nos promete después de este mundo presentarnos ante el Señor revestidos del amor y de la salvación que nos da Jesucristo, Jesús el Cristo. Pero yo estoy viendo que aquí hay muchas iglesias visibles
que están predicando y están promocionando el evangelio de la felicidad y de la prosperidad. Entonces, estas iglesias que se disfrazan como cristianas, pero tienen otra proyección, en la que están creando situaciones en que ellos están con su evangelio, promesas de que el reino va a ser aquí en la tierra, que ellos van a recibir como herencia esta tierra y quizás la vida eterna por medio de la ciencia. Es una iglesia que está haciendo que se sientan este grupo dueños del mundo y tratan de tomar posesión de este mundo. Por eso se ven tantas situaciones difíciles aquí. Yo quisiera que me aclare alguna, un poco más sobre ese tema. Sí, muchas gracias. Entonces, un principio que enseñamos muchas veces en Academia Cristo es no queremos prometer cosas que Dios no promete. Y creo que esa frase tiene que ver con lo que usted decía. Entonces, queremos seguir la Biblia y lo que dice acerca de la vida aquí, acerca de la vida venidera, y queremos aferrarnos a las promesas de Dios. Pero necesitamos entender esas promesas bien antes de decir algo. Entonces, si alguien quiere decir, oh, ustedes van a tener felicidad, ustedes van a tener una cantidad de dinero, no encontramos esas promesas en la Biblia. Dios no nos hace esas promesas. Entonces, siempre queremos decir lo que la Biblia dice y no más y no menos. Y de hecho, eso es lo que nos lleva más y más a la Biblia, porque queremos tener cuidado con nuestras palabras y con nuestras prédicas y con nuestras enseñanzas. Porque, esto es importante. Si voy a decir que esto es lo que Dios dice, necesito asegurarme mucho estudiando la Biblia, entendiéndola, viendo el contexto, etcétera, para decir con confianza, esto es lo que Dios dice. Gracias, Félix. Ok. Muy bien, y para terminar, una diapositiva más aquí. El último versículo dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Pues parece un poco contradictorio aquí, porque primero dice, no podemos trabajar, no encontramos en las obras nada de la salvación y tenemos descanso, tenemos reposo. Y ahora dice, esforcémonos. Parece un poco chocante. ¿Cómo vamos a entender estos mandamientos, los mandamientos de Dios como este? Pues, esta es una ley, otra vez, y como hablamos al principio, la ley nos muestra nuestros pecados. Entonces, según nuestro viejo Adán, según nuestra naturaleza pecaminosa, podemos confesarle a Dios nuestros pecados, diciendo, pues, pues si dependiera de mí, yo estaría perdido para siempre. Entonces, yo no tengo las fuerzas. Entonces, después de confesar ese pecado y ver a Cristo otra vez, nuestro descanso, el nuevo hombre, la nueva creación en nosotros puede agarrar este mandamiento en gratitud a nuestro descanso, Jesús, y decir, sí, esto es importante. Yo quiero seguir a Jesús
Yo quiero hacer eso porque Él es todo para mí. Él es mi descanso y Él me motiva, Él me salva y Él me lleva a mi descanso, mi reposo en el cielo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por venir a esta charla este viernes. Espero que hayan aprendido un poco más. Una cosa más, quiero mostrarles el sitio web de Academia Cristo aquí. Si ustedes tienen interés en aprender más acerca del libro de Hebreos, vayan a academiacristo.com y pueden buscar aquí, buscar en la búsqueda Hebreos. Y va a decir Hebreos y bajas un poco y ves la Biblia popular, Hebreos. Y puedes hacer clic ahí y puedes descargar este comentario digital. Es un libro que explica todo el libro de Hebreos. Voy a mostrarles una parte. Entonces, por ejemplo, esta parte al principio vemos en las letras negritas la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y después de algunas secciones tienen un comentario aquí. Me gusta mucho y de hecho lo usé para prepararme para este estudio, esta charla. Entonces, si quieren estudiar más el libro de Hebreos, vayan al sitio web y lean la Biblia Popular Hebreos. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, gracias por ser nuestro descanso. Gracias por darnos el perdón de los pecados. Gracias por darnos y prometernos un descanso en el cielo que vamos a disfrutar para siempre. Ayúdanos este fin de semana de descansar en tu descanso, en esa palabra que tenemos tan firme. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor. Sí, Ovidio. Sí, yo a título personal y me voy a robar también la palabra de los hermanos, dar gracias a Dios a Academia Cristo porque en realidad estamos aprovechando el tiempo que tenemos. Me parece a mí que los viernes debería de ser para que nos sigan capacitando. Necesitamos mucha capacitación. Esos libros que usted está tocando, me parece que debemos de darle seguimiento para que nos enseñen otros y toquemos otros puntos que nos pueden servir de base para continuar esta formación que llevamos desde hace un tiempo atrás. Así es de que lo felicito, al igual como le agradecemos a Academia Cristo, porque este día hemos conocido otros conocimientos, otros puntos de vista espirituales y de la palabra que nos van a servir para engrosar nuestros conocimientos. Así es de que esperemos que Academia Cristo continúe en esa ruta para que nos sigan capacitando, que al final nosotros nos vamos a sentir agradecidos por parte nuestra hacia ustedes. Muchas gracias, pastor, y como siempre lo admiramos, lo apreciamos y es un gusto escuchar esas conversaciones que tienen con nosotros, esas enseñanzas que nos sirven de mucho. Buenas noches a todos los compañeros también, aprovechando y feliz fin de semana de antemano. Pues muchas gracias por sus amables palabras. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Gracias. Muy agradecido, muy contenta con. Yo soy nueva también y me ha servido mucho el estudio con Academia Cristo. He aprendido mucho. De pronto no participo mucho porque estoy escuchando y pendiente de todo lo que dicen porque todavía soy muy nueva en el estudio, pero estoy muy contenta.
Excelente. Pues estas charlas tienen otro formato porque hay muchos de ustedes, entonces no podemos tener pues tantas conversaciones como en las clases en vivo. Gracias. Sí, sí. Bueno, gracias a usted, bendiciones. Pastor, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, que profesor Natán. descansen. Muchas gracias. Bendiciones. Profesor Natán, gracias. Bendiciones, profesor Natán. Gracias. Bendiciones. Igual, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Que descansen bien. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Profesor, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Gracias. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga, que tenga una hermosa noche. Gracias, igualmente. Chao, Pastor Nathan, que mi Dios lo bendiga. Igualmente. Nos vemos. Chao. Ok, profesor. Saludos también para el pastor Chulto, que creo que está por ahí. A todos mis hermanos, también, a todos mis hermanos y hermanas, que Dios los bendiga en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Ok, profesor Joel. Creo que podemos terminar la sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que ya. Amén, gracias, hasta luego, hermanos, pastor, buenas noches, hasta pronto. Sí, buenas noches.